Vale. Vale. Entonces, mirar, vamos a utilizar la plataforma que nos proporciona la consejería, aunque en realidad la propiedad intelectual es del ministerio, como veis ahí. Entonces, esa plataforma nos la han cambiado este año porque hay una serie de reformas a nivel legal y tal. Cambia un poquito la forma de trabajar, ahora lo vais a ver, sobre todo con el tema de la evaluación. Me imagino que lo habrán comentado algún profesor previamente, ¿de acuerdo? Entonces, el curso está más o menos montado todo. Lo que pasa es que yo lo voy a ir activando poco a poco. Tenéis y tenemos que cambiar el chip porque la forma de trabajar ha cambiado. Anteriormente se evaluaba por evaluaciones que se sigue haciendo, pero la manera de trabajar era por unidades de trabajo, por unidades temáticas. Eso ha cambiado. Ahora existe un concepto que se llama el resultado de aprendizaje, que es pues una forma de estandarizar o de normalizar la evaluación, que es la parte gorda digamos, del curso. A mí lo que más me interesa es vuestra formación, a vosotros muchas veces lo que os interesa son notas. Entonces, nosotros vamos a trabajar a través de REAS. Nuestra asignatura se va a organizar, bueno, aquí lo tenéis por pantallas, perdón, por pestañas. Tenemos la parte de comunicación, los temas, el temario, digamos, oficial del curso y después los resultados de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, yo lo voy a ir activando poco a poco, tampoco para no agobiaros, porque vamos a ir siguiendo una secuencia. Bien, en la parte de comunicación, aquí tenéis la programación del módulo, que no es la de este año, porque no está todavía preparada, es la del año pasado, pero bueno, que básicamente es lo mismo. Entonces, en la programación aquí podéis encontrar pues, todos los contenidos, la forma de proceder, cómo se evalúa la asignatura, aunque yo lo voy a resumir rápidamente hoy, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenéis todo el contenido, lo tenéis ahí disponible. Repito que este es el del año pasado, pero que bueno, ya aparecerá el nuevo. En cuanto a la organización, pues sabéis que tenemos 3 evaluaciones. La primera evaluación llega hasta Navidad. Vamos a ver los temas 1, 2, 4 y 6 del temario. La segunda evaluación, hasta Semana Santa, temas 3, 5, 7, 8, 9 y la evaluación final 10, 11. Todo esto está, digamos, en función de cómo avancemos durante el curso. Os cuento, de aquí a Navidad nos vamos a dedicar a ver la programación tiene 2 partes, la parte, digamos, tradicional y la parte más moderna. Entonces, la parte tradicional la vamos a ver de aquí a Navidad, que son estos 4 temas, el 1, 2, el 4 y el 6. Y la parte gorda, lo que tiene mayor peso en la asignatura, son los resultados de aprendizaje que se asocian con los temas que aparecen en la segunda evaluación. ¿De acuerdo? Bien. Este es el temario oficial que nos proporciona el Ministerio. No os asustéis porque aquí, no sé si lo ha comentado algún profesor, aquí para cada tema pues aparecen diferentes formas de visionarlo, ¿de acuerdo? Hay diferentes formatos. Yo os recomiendo que utilicéis el PDF, que es bastante cómodo, todo el mundo se maneja. Aquí aparecen pues los 11 temas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos proporciona el Ministerio. Está bastante actualizado, funciona bastante bien y os recomiendo que lo sigáis. No obstante, nosotros, Pedro, que es el profesor que da en primero B, y yo, Juan Pedro, el que doy en primero A, tenemos nuestro propio temario, porque yo, entre otras cosas, este módulo lo imparto en presencial, ¿de acuerdo? Entonces, yo os voy a colgar para cada resultado de aprendizaje, como vais a ver aquí, si accedéis, vais a tener en los recursos, en la parte de recursos, vais a tener los temas que yo empleo en clase, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a empezar con el primer resultado de aprendizaje, con el RA1, y aquí os aparece, pues si clicáis, os va a aparecer, digamos, los temas con los cuales se asocia, que son el tema 1 y el tema 2, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se evalúa cada resultado? Bueno, mejor dicho, ¿cómo se evalúa el curso? Pues nosotros tenemos evaluaciones. Tenemos la evaluación de diciembre, la de Semana Santa y la de junio. La de diciembre y la de Semana Santa son voluntarias. No es obligatorio presentarse. La de junio sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues mirar, hasta ahora la evaluación se hacía atendiendo a los temas, pero es que eso ha cambiado. Ya no son los temas, son los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay resultados de aprendizaje que se asocian con diferentes temas. Aquí, por un ejemplo, el RA1 se asocia con el tema 1 y con el tema 2, ¿de acuerdo? Es más, puede ocurrir que un resultado de aprendizaje, como estáis viendo, se asocie con más de un tema y que un tema se relacione con más de un resultado de aprendizaje, con lo cual se nos complica un poco la cosa. La cuestión es que nosotros tenéis, a la hora de superar el curso, tenéis que superar los 9 resultados de aprendizaje. Hay 11 temas y 9 resultados de aprendizaje. Vale. Entonces, puede ocurrir que un resultado de aprendizaje
se evalúe una parte en la primera evaluación y otra parte en la segunda o en la tercera. Puede pasar perfectamente, ¿de acuerdo? No debéis volveros locos con ese tema. La cuestión es que debéis ir superando poco a poco cada una de las partes. Cada vez que se supera, en el momento en el que se supera un resultado de aprendizaje completo, eso ya es para siempre. Para siempre durante el curso, me refiero, ¿de acuerdo? El año que viene, si alguien no supera el curso, pues lo tiene que repetir, ¿de acuerdo? Pero si tú superas el RA1 en diciembre, no te preocupes que en junio no te tienes que examinar de esa parte si no quieres. Si te quieres examinar y subir nota, no hay ningún problema. Bien, ¿cómo se evalúa cada uno de esos resultados de aprendizaje? Pues tenemos lo que son las tareas, que son los trabajos que vamos a ir encargando, y lo que son las pruebas presenciales. Entonces, hay un porcentaje que establece la orden regulatoria de la enseñanza a distancia mínimo. Nosotros en el centro hemos elegido que el 25% de la nota corresponda a las tareas y el 75% a los exámenes, ¿de acuerdo? Lo que son las pruebas presenciales. Bueno, ¿cómo se hacen las tareas? Pues yo os he encargado la primera tarea, lo vais a tener, la tenéis aquí abajo. Aquí. Ya tenéis puesta la primera tarea, no os asustéis, que ahora la explicaré, que no hay ningún problema, es muy sencilla, no tenéis prácticamente que hacer casi nada. Entonces, cada vez que hagáis una tarea la tenéis que colgar en la plataforma. No es muy difícil, vais a ver una vez que practiquéis un poquito. El momento en el que vais a hacerlo con un módulo, con el resto es exactamente igual. Una cosa, podéis interrumpirme cuando veráis que no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se van a evaluar los exámenes? Pues lo vamos a hacer en papel, ¿de acuerdo? Hay diferentes modalidades. Yo soy partidario, incluso en presencial, lo hago los exámenes en papel, ¿vale? Recomendaciones. La guía está ahí, vino para quedarse y, evidentemente, eso lo podéis y lo debéis utilizar, ¿de acuerdo? Bien, yo voy a dar recomendaciones, igual que hago en presencial, sobre el uso de estas tecnologías, porque por experiencia sé que estáis haciendo mal uso de ellas. En el sentido de que cuando yo no sé hacer algo, pues rápidamente recurro a eso y me lo soluciona y punto pelota y sigo avanzando. El problema es que esa tarea la solventáis, pero después llega el día del examen y os encontráis con un problema. Es que no habéis asimilado lo que habéis hecho. Entonces, yo con eso os voy a dar orientaciones sobre, cuando hagamos ejemplos aquí en clase, sobre cómo trabajar, ¿de acuerdo? Pues sobre cómo utilizarlo. Porque, desgraciadamente, por experiencia os digo que, no todo el mundo, ¿no? Pero hay gente que hace un mal uso y al final no, digamos, no está entendiendo lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué software vamos a emplear para hacer las tareas? Pues mirar, me lo comentó alguien por ahí en un foro hace un par de días. Existen muchísimos lenguajes de programación, existen muchísimos entornos de desarrollo. Hay todo tipo de tecnologías. No debéis volveros locos nunca con el tema de saber muchos lenguajes de programación, muchos entornos, muchas plataformas. No. Lo que yo voy a enseñar es programación, lo que es el concepto de la programación. ¿Que vamos a utilizar determinado lenguaje? Perfecto, pero podría ser otro, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a utilizar como lenguaje Java. ¿Por qué? Hay muchas razones. Pedagógicamente es adecuado, los apuntes del ministerio están hechos en Java, mis apuntes también están hechos en Java, y luego Java tiene una ventaja y es que está muy enfocado, totalmente enfocado al mundo web, ¿vale? Es decir, tiene un desarrollo paralelo a la evolución de Internet. Entonces, yo entiendo que es un lenguaje de lo más agradable. Podría ser Python, podría ser C#, podría ser cualquiera, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, vuelvo a recordar que os voy a enseñar programación, que vamos a utilizar Java, como podría ser Python o C# o lo que fuera, da exactamente igual. Pero hemos decidido utilizar Java, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué tipo de desarrollo vamos a emplear? Pues aquí lo tenéis en el material que yo os he subido. Vamos a utilizar un entorno, un IDE, que ya lo veréis en la... ¿Habéis tenido ya la asignatura de entornos de desarrollo? No lo habéis tenido. Bueno, cuando la veáis, vais a ver que los entornos de desarrollo son, por así decirlo, aplicaciones visuales que nos permiten trabajar con determinados lenguajes de programación. Vuelvo a decir lo mismo, tampoco tenéis por qué ceñiros a un único entorno de desarrollo, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar NetBeans. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo mismo. Estamos muy acostumbrados, se integra perfectamente con el módulo de entornos de desarrollo, los apuntes del ministerio también están enfocados a NetBeans, pero si vosotros en vuestra casa queréis utilizar Eclipse, a mí me da exactamente igual. Eso sí, lo que sí que os pido es que cuando me mandéis las tareas, los proyectos, que ya veremos cómo nos los tenéis que subir, que nos enviéis el proyecto en el entorno que yo puedo utilizarlo, porque yo no puedo tener en mi casa Eclipse, NetBeans, Visual Studio, no puedo tener 17 entornos, cada uno diferente, porque si no me vuelvo loco, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar uno de referencia y ese va a ser NetBeans, ¿vale?
¿Qué tenéis que instalar en casa? Pues la mayoría me imagino que todavía no lo tenéis. Pues mirad, aquí en el tema 1 os he puesto la instalación del software y os he puesto dos enlaces a dos vídeos. ¿Qué es lo que tenéis que instalar? Pues tenéis que instalar dos herramientas. Una se llama JDK, ¿vale? Java Development Kit, kit de desarrollo de Java, que es el motor de Java. Y el segundo es el entorno de desarrollo, NetBeans. Entonces tenéis que hacerlo con ese orden. Primero el JDK y después el NetBeans. Vale, ¿qué versiones? Juan Pedro, ¿el NetBeans no instala ya el JDK de paso? Si las versiones son modernas, sí, ¿de acuerdo? Es lo que iba a decir. Entonces, si os fijáis, yo tengo aquí en mi ordenador me dice que el JDK, fijaos el que tengo, muy viejo, ¿de acuerdo? Es un 11, ¿vale? Muy vieja. Lo normal, bueno, aquí en el resto de la clase está la 17. Podéis utilizar el que queráis, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, como dice vuestro compañero, si os bajáis un NetBeans ya más actualizado, pues posiblemente os lo incluya, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto al JDK. Y en cuanto al NetBeans, yo tengo aquí instalado el 20, no obstante, hay versiones más, aquí lo tengo, el 20. Hay versiones más avanzadas. Si buscamos, creo que está la 25 o la 26 está ya. Una de esas. Da exactamente igual. Eso no me preocupa nada. A ver cuál está, un momentito. La 25. ¿En la 25? Sí, la 25, ¿de acuerdo? La que queráis, no pasa nada, ¿de acuerdo? Utilizar la que os dé la gana. Entonces, lo dicho, la primera tarea que vais a hacer va a consistir en eso, va a consistir en que os vais a instalar, por un lado, el motor, por así decir, de Java, que es el JDK, y por otro lado, el entorno que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Esa tarea, ahora la explicaré al final de la clase, ya la tenéis aquí. Es muy sencilla, no tiene nada. Os veis el vídeo, buscáis el enlace, descargáis el fichero, un ejecutable. Bueno, estamos hablando de Windows. Quien tenga Linux, pues lógicamente tiene que buscar el paquete correspondiente, también dentro de NetBeans, que no hay ningún problema, que funciona perfectamente. Y quien tenga una manzana, como este señor que está aquí, pues lo mismo, se tiene que buscar la vida, ¿vale? Pero vamos, que no hay ningún problema. ¿Qué versión tienes ahora mismo para esta? ¿O lo has dicho? La tuya. La 25. La 25. ¿Te has bajado la 25? Sí, creo que sí. Vale, pues ya está. O sea que fijaos que podéis encontrar las más recientes, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la instalación, ya os digo, lo primero que tenéis que conseguir es instalar el software que vamos a emplear, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque yo las tareas vais a tener pues hasta el día 5 de octubre, creo que lo he puesto. O sea, hoy es día 23, pues me parece que hasta el 5, hasta el domingo. Yo siempre las tareas pongo como fecha de entrega máxima las 12 de la noche del domingo 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque antes ponía un día, a lo mejor, pues yo que sé, decía, pues una semana para hacerlo, pero hay gente que me dice, mira, es que yo puedo trabajar los fines de semana, entre semana no tengo y tal, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, acordaos siempre que la hora de entrega es las 23:59 del domingo. Si alguien necesita una semana más, ponemos una semana más, que a mí no me importa, ¿de acuerdo? Yo eso sí, yo soy muy quisquilloso con el tema de la entrega. Es decir, si damos una semana más, no pasa nada. Cambiamos la fecha y no pasa nada. Pero la fecha se cumple y quien no haya entregado la tarea, no la entrego. Esa parte, pues tiene un 0 y punto, no pasa nada. ¿De acuerdo? Cuando se haga la media, pues lo que sea. ¿Vale? Es decir, yo soy muy escrupuloso para esas cosas. Vale. Bueno, aquí tenéis la información con respecto a los RA. Aquí tenéis en los contenidos los temas del ministerio, ¿de acuerdo? Desde aquí se enlaza al primer tema, que es la introducción a la programación, y al segundo tema, que es la creación del primer programa. Aquí tenéis el contenido. Está bien, bastante bien, ¿de acuerdo? Os animo a que lo utilicéis. Funciona, o sea, los contenidos están actualizados, pero ya os digo, yo voy a seguir mi material, que no hay ningún problema, que es lo mismo, básicamente lo mismo. Bueno, entonces, yo solo voy a colocar aquí, en los recursos voy a poner mi tema 1, entonces material que yo he subido aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué más tenéis? Pues mira, nosotros, los profesores de distancia, también hacemos vídeos. A lo largo del tiempo, pues hemos desarrollado pues, un catálogo de vídeos que os van a permitir, pues digamos, mejorar porque muchas veces no podéis asistir a clase o perdéis un poco el hilo. Entonces, pues nosotros tenemos los vídeos que van explicando cada tema. Luego, otra cosa. No sé si os lo habréis dicho los profesores, pero en principio nosotros no debemos dar clase. Nuestra función aquí en esta hora de tutoría grupal, pues es resolver dudas generales y tal. Yo eso no lo hago. Yo doy clase. ¿Por qué? Porque por experiencia sé que si no os llevo un poco de la mano, pues
os vais a estrellar, ¿vale? Porque la programación no es fácil, no es fácil. Entonces yo voy a dar clase. Por eso hago un ruego, y es que si, bueno, por supuesto me podéis parar y preguntar, eso está claro. Pero si son cosas así un poco peculiares, particulares, prefiero que me pidáis una cita el lunes y lo veamos individualmente, ¿vale? Salvo que sea una cosa general de todo el mundo, porque es que si no, no puedo avanzar. Y si no avanzo es peor para vosotros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ya digo, yo para mí lo más cómodo sería llegar aquí y decir, bueno, a ver, de lo que os puse el otro día, ¿tenéis alguna duda y tal? Para mí sería muy cómodo, pero esa no es la manera de trabajar, porque por experiencia sé que así no avanzáis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis vídeos que son de mi cosecha y vídeos también que hizo por el año pasado una compañera también de, digamos que nos repartimos los vídeos de alguna manera. Entonces, pues aquí tenéis vídeos del primero, ¿vale? ¿Vale? En mi canal de YouTube, pues nada, ahí lo tenéis disponible, ¿vale? Yo os recomiendo que cualquier duda, por supuesto, vamos a interactuar en las clases tutorías grupales, tutorías individualizadas. Yo tengo horas por la mañana para atenderos, si alguien quiere venir. Eso sí, mandarme el correo con antelación, no os dejéis caer de golpe porque yo también doy clase por la mañana, ¿de acuerdo? Físicamente, entonces no puede ser. Y luego también, pues eso, a partir de, con el material que hemos ido elaborando a lo largo del tiempo, pues también os puede venir, ¿vale? Bien, entonces, si, a ver, esto ya lo hemos visto. Entonces, ¿tenéis alguna duda de momento con lo que estoy comentando? Yo tengo una duda, Juan Pedro. Has comentado que íbamos a utilizar Java, sí, pero ¿entonces solo vamos a ver backend o...? Yo voy a explicar lo que son los fundamentos de la programación. La parte del backend y el frontend, eso lo veréis en segundo, porque tenéis ahí dos módulos. Uno que es la programación en entorno cliente y otra que es la programación en entorno servidor, ¿vale? Vale. ¿No? Vale. Este año son los fundamentos, es lo que vais a ver. Entonces, de aquí a Navidad vamos a ver lo de toda la vida. El concepto de programa, el concepto de variable, el concepto de tipo de datos, la asignación, las estructuras alternativas simples, alternativa doble, alternativa múltiple, bucles, las estructuras de almacenamiento estáticas, o sea, los arrays, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegue Navidad, a partir de Navidad, nos meteremos de lleno en el mundo de la orientación a objetos. No obstante, yo voy a ir dando pinceladas poco a poco de la orientación a objetos, porque el mundo en el que vivimos todo funciona con objetos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Luego alguien ha preguntado también por los mensajes que si necesitamos yo es que lo de NetBeans no sé lo que es. Dice que si necesitamos NetBeans para esta asignatura y Visual Studio Code para otras. Por eso. Es que eso depende. Cada profesor tenemos cierta manga ancha, por así decirlo, para elegir los entornos. Ya cada uno, ¿vale? Entonces yo no puedo decirle al profesor de, no sé, de bases de datos que elija no sé qué base de datos. No, ya, me refiero que para esta vamos a utilizar NetBeans y... Solo NetBeans. Vale. ¿Vale? Okay. Gracias. Pues Pedro, una cosa. Bueno, yo entiendo que una vez que estemos con el NetBeans, ya da igual si tengo este ordenador que si tengo otro, o lo que sea. Pero sí que he visto, por ejemplo, allá en el temario, lo de configurar el path y el class path, pues con el path sí que lo he podido configurar bien en Mac, pero con el class path todavía no he podido y ya, o sea, merece la pena, o sea, da igual que siga con Mac o merece la pena que me cambie. No, pero si tienes el Mac, utiliza el Mac, no hay ningún problema. Pero porque como el apunte sí que está explicado en Windows, es más rápido. Sí, pero en teoría el path y el class path no deberías tocarlo. O sea, cuando tú lo instales se te debe configurar automáticamente. No debes tocar nada. Bueno, ya te escribiré por el foro. O sea, yo es que de Mac la verdad es que no te sé decir, ¿eh? Vale. No te lo sé decir. Es que está buscando y tal, y el class path sí que con código para la consola sí que he conseguido el path, sí que he conseguido ponerlo, pero haciendo lo mismo con el class path no entiendo por qué. En teoría, tú cuando te instalas en Windows, no tienes que tocar nada. El día te toca el class path y el path te lo configura, tú no tienes que tocar nada. Ahí sí que no lo sé. La manzana no tengo ni idea. Vale. Pero lo que tú quieras, pásate a Windows, que tampoco es... Sí, si tienes la posibilidad... en mi casa y eso tira con este, que está mejor que el otro, pero si no, pues puedo hacerlo con el otro. Vale, ¿más preguntas? Vale, pues entonces, si os parece bien, voy a empezar con el primer tema. Vamos a meternos en el entorno de NetBeans y os voy a explicar la primera tarea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces, estos son materiales míos de mi cosecha, casi todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el primer tema. El primer tema es un poco introducción, situar un poco el concepto de la programación. ¿Vale? Entonces,
Este primer tema no hace falta que lo leáis en profundidad. ¿Por qué? Porque hay contenidos que realmente están en otros módulos, por ejemplo, el módulo de sistemas, ¿vale? Entonces, os voy a contar lo más imprescindible, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver hoy el tema, porque es un tema de culturilla, por así decirlo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, aquí aparecen los conceptos de lo que es el ordenador, lo que es la informática, en fin, todo esto lo pasamos. Todo eso os lo van a contar en otros módulos. Bien, vamos a ver el concepto de datos. ¿Qué es el dato? Pues cualquier símbolo que se utiliza para representar información. Pensad que una máquina se trabaja con información de diferente naturaleza. Texto, números enteros, números reales, imágenes, audio, ¿de acuerdo? Pues todo eso hay que organizarlo. ¿Cómo se organiza? Con tipos de datos. Entonces, todos los lenguajes de programación disponen de tipos de datos, ¿vale? Bien. ¿Las instrucciones qué son? Pues son las órdenes que nosotros le vamos a dar al ordenador. Entonces, ¿qué significa programar? Significa darle una secuencia de órdenes a una máquina para que haga una tarea. Y ahora viene la pregunta, ¿y esa secuencia de órdenes en qué idioma se la damos? Porque hasta ahora nosotros no podíamos comunicarnos con los lenguajes naturales con las máquinas. Es decir, yo no podía decirle como una persona, oye, me gustaría poder hacer, hasta ahora no podía ser eso, pero desde hace relativamente poco tiempo las máquinas son capaces de entender los lenguajes naturales. Entonces, nuestra forma de trabajar en la programación va a cambiar también. Entonces, la programación es la forma que tenemos de decirle a una máquina que realice una tarea. Esa tarea que queremos que haga se denomina algoritmo, ¿de acuerdo? Y consta de instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un programa? La traducción del algoritmo a un determinado lenguaje de programación. A lo largo de la historia han existido multitud y seguirán existiendo multitud de lenguajes de programación de diferente naturaleza, como podéis ver aquí en el material y en el ministerio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a utilizar como lenguaje de programación un idioma, entre comillas, que apareció en el año 91, que fue desarrollándose poco a poco, que se ha ido integrando conforme Internet ha ido evolucionando y que se denomina Java, ¿de acuerdo? Es un lenguaje que bebe de otro lenguaje muy famoso, muy importante, seguramente el más importante de la historia, que se llama C. Utiliza la misma sintaxis prácticamente, pequeñas diferencias, y Java, ya lo veremos un poquito más adelante, tiene la ventaja de que el código que yo desarrollo no lo hago pensando en una determinada plataforma. Es decir, el código que yo hago de una aplicación me puede servir para ejecutarse en un PC, en un Apple, en un móvil, en una tablet, en una televisión, no hay ningún problema. Es decir, es un lenguaje universal, entre comillas, ¿vale? Ya profundizaremos un poco en ese tema. Bueno, conceptos como el hardware, software, todo eso lo pasamos, la codificación, todo esto fuera, ¿de acuerdo? Esto, repito, lo vais a ver en sistemas informáticos. Yo en presencial, en el módulo presencial, pues lo comento un poquito por encima, pero bueno, básicamente aquí lo voy a pasar, ¿vale? Bueno, estas son las partes que tiene el ordenador, lo que es el microprocesador, lo que es la unidad de entrada, la unidad de salida, la memoria, la unidad aritmética lógica, la unidad de control. En sistemas informáticos lo pasamos, ¿vale? Todo esto lo pasamos. ¿Qué es el software? Pues el software es... todo sistema informático tiene dos partes, el hardware y el software. El hardware es la parte física, todo aquello que yo puedo tocar, cualquier elemento físico, sea un disco duro, un ratón, un cable de red, todo eso es el hardware. ¿Y qué es el software? La parte lógica que hace posible que el hardware funcione, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del software pues tenemos los sistemas operativos, las aplicaciones de 200.000 tipos de todo tipo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, nosotros nos interesa la parte lógica, lo que es el software. Entonces, ¿qué es la programación? La forma que tenemos de decirle a una máquina que haga una tarea. Esa tarea se llama algoritmo. Y luego, esa tarea, para que la máquina lo pueda ejecutar, lo tenemos que escribir en un lenguaje, en un idioma que la máquina entienda. Entonces, ese mismo algoritmo lo podemos escribir en Java, o en C++, o en Eiffel, o en C#, o en Python, o en lo que nos dé la gana. ¿De acuerdo? La tarea es la misma, pero la ejecución es diferente porque el lenguaje es diferente. Es decir, es como si yo expreso una idea y yo digo, hoy es martes. Bueno, pues esa idea yo lo puedo expresar igual en diferentes idiomas. Lo puedo decir en inglés. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ese es el concepto de programa. ¿Y qué es el lenguaje de programación? Es un idioma que nos hemos inventado para podernos comunicar con las máquinas. Y los lenguajes de programación, al igual que ocurre con los idiomas, tienen tres elementos, que son la parte léxica, la parte sintáctica y la parte semántica.
¿Qué es el léxico? Las palabras, por así decirlo, del idioma. ¿Qué es la sintaxis? La forma de construir oraciones con esas palabras. ¿Y qué es la semántica? El significado que tiene la oración que hemos construido. Pues aquí vais a ver que es lo mismo cuando nosotros entremos aquí en el entorno de desarrollo NetBeans, que ahora lo explicaré un poquito por encima. Cada vez que nosotros vayamos a crear un programa escrito en Java, tenemos que asegurarnos que el programa es correcto desde el punto de vista léxico, sintáctico y semántico. Es como un idioma, exactamente igual. Pero hay una diferencia, y es que en estos idiomas que nos hemos inventado son muy rigurosos y nos obligan a escribir todo correctamente. Porque nosotros, si yo, por ejemplo, digo yo comer pan, todo el mundo me entiende. He conjugado mal el verbo. Yo debería decir yo he comido pan, o yo como pan, o yo comía pan, o yo comeré pan, pero yo no puedo decir yo comer pan, eso no encaja, porque el tiempo verbal está utilizando el infinitivo y eso no es correcto. Sin embargo, vosotros me entendéis, la máquina no lo entiende. Como escribamos yo comer pan, por así decirlo, no me va a entender. Hasta ahora. Ahora con el tema de la popularización y la generalización de la IA es diferente. Pero hasta ahora los lenguajes de programación son muy rigurosos, ¿vale? Bueno, todo esto lo pasamos. Bueno, lenguajes de programación, aquí viene una clasificación, hay 200.000 lenguajes de programación. Nosotros vamos a centrar en un lenguaje de alto nivel orientado a objetos. ¿Qué significa alto nivel? Significa que es muy cercano a nuestra forma de pensar. ¿Qué significa que es orientado a objetos? Que representa toda la información con objetos. Y ahora me diréis, ¿pero no nos has dicho que los objetos vamos a empezar a verlos a partir de enero? Sí. Pero, aunque no lo sepáis, vamos a utilizar objetos. Ya os lo iré soltando poco a poco, ¿de acuerdo? Vale. Aplicaciones, todo esto. Bueno, esto ya lo veréis en la parte de entornos de desarrollo y es fácil de entender. Los informáticos tenemos un problema y es que somos muy dados a rápidamente ponernos a escribir el código, ¿de acuerdo? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Os pongo un ejemplo. Imaginar que habéis comprado una parcela o tenéis un terreno y queréis haceros una casa. ¿Os ponéis a levantar ladrillos el primer día rápidamente o cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis para construir una casa? Decidme. ¿Alguien me lo puede decir? Hombre, primero habría que diseñar la idea de lo que se quiere hacer. No. Evidentemente. Es decir, nadie se pone a levantar ladrillos a lo loco. Pues primero se estudia el terreno, se ve qué tipo de terreno es, se hace una cata, a ver si es un terreno más blando, más duro, tal. Después se contrata a un arquitecto, se hace un boceto de lo que se pretende hacer, se produce una tormenta de ideas con el cliente a ver si nos gusta lo que está haciendo, se hace un diseño, como bien ha dicho vuestra compañera, que hay unos planos, y una vez que se tiene claro todo eso y se piden los permisos y todo eso, entonces se empieza a construir. Pues en el mundo de la computación es exactamente igual. Lo que pasa es que tenemos la tendencia, pero es un defecto congénito de todos los informáticos, de rápidamente podernos escribir. Y eso no es así. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis del sistema. Tenemos que determinar qué queremos hacer, de qué materiales disponemos, de qué recursos, etcétera, etcétera. Bien. Después tenemos que hacer un diseño del sistema, es decir, tenemos que crear unos planos, por así decirlo. Es que hemos hecho el análisis y el diseño y tenemos claro lo que queremos hacer, entonces pasamos a la codificación del algoritmo, es decir, a escribir el programa en el lenguaje de programación correspondiente, o sea, Python, Java. Es que está hecho. Hay que producir la parte de depuración y de prueba, porque lo que yo he creado a lo mejor no es exactamente lo que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha hecho eso, hay que documentarlo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que más adelante haya que retomar ese proyecto para modificarlo, actualizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, es conveniente que yo tenga un plano, por así decirlo, para saber dónde me tengo que meter. Puede ocurrir también que venga otra persona que sea la que tenga que mantener ese programa. Entonces, sin una guía, sin unos planos, le va a costar mucho, ¿de acuerdo? Y luego viene la fase de instalación y de mantenimiento. Bueno, esto sería una simplificación burda de las etapas que tiene que pasar el software. Ya lo veréis en el tema de desarrollo, en el primer tema, os vais a hinchar de ver todo este tipo de cosas. Simplemente como recordatorio, ¿vale? Bueno, ¿qué es un algoritmo? Hemos dicho que es la secuencia de pasos que describen un proceso computacional. Es decir, una tarea. ¿Cómo se expresa un algoritmo? Pues hay varias formas de hacerlo. Tradicionalmente se puede hacer de manera gráfica, como sería esto, o bien mediante pseudocódigo. Entonces, tengo un ejemplo preparado para que lo veáis. Entonces lo vamos a pasar. Bien. Ahora pues lo vemos. Errores. Mirad, como he comentado antes,
cuando yo creo un programa, yo no puedo ejecutar en la máquina ese programa hasta que el programa esté libre de errores. Es decir, que mientras que yo haya escrito yo comer, no me va a dejar ejecutarlo. Tengo que conseguir depurarlo, es decir, eliminar los errores. Pues bien, aquí nos explica que hay diferentes tipos de errores, léxicos, sintácticos, lógicos, semánticos. No os preocupéis que con el tiempo lo iremos viendo. Bien, la documentación del programa lo vais a ver en entornos de desarrollo, nos lo pasamos. Hay una serie de factores que influyen en la calidad del programa, pues si es legible, si es portable, si es fiable. Todo esto es culturilla. Lo vais a ver en otros módulos. Lo pasamos. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice que los tipos de programación que han existido a lo largo de la historia, hay más, pero bueno, básicamente tenemos la programación convencional, se hizo allá por los años 50-60, sin ningún plano, ningún mapa, ningún tipo de análisis, era todo pues que funcionara. Luego en los años 70 apareció la programación modular, que consistía en programar por pequeñas partes e intentar de encajarlas. La programación estructurada, que es lo que vamos a ver de aquí a Navidad, la parte, digamos, tradicional, ya, como el propio nombre indica, ya está bien organizada, se evitan los errores que había en el pasado y después, a partir de Navidad, veremos lo que es la programación orientada. Es un enfoque revolucionario con respecto a lo que había antes, pero bueno, que ya es bastante habitual, que se utiliza muchísimo, ¿de acuerdo? Bien, pues no os asustéis, pero ya hemos visto el tema, ¿vale? Es un poquito culturilla, echarle un vistazo, hay contenidos que hay aquí que no los hemos visto, que los vais a ver en el resto del módulo, ¿de acuerdo? Entonces lo damos, si no me decís nada, yo sigo porque ya os digo, como no os explique, no sé lo que vais a aprender, ¿vale? Entonces vamos a empezar ya a hacer nuestro primer programa, vamos a entrar en el entorno. Entonces aquí tenéis un vídeo que viene a explicar básicamente lo que yo voy a hacer ahora, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una vez que tengáis instalado el JDK y el NetBeans, si utilizáis una versión más actualizada de NetBeans, pues el JDK ya lo meterá. Os creará, en el escritorio meterá un icono de acceso directo, de todas maneras también podéis hacer desde aquí. ¿Vale? Ahí tenéis los NetBeans. Vale. Entonces, un momentito, aquí en Apache NetBeans, ¿de acuerdo? También podéis hacer desde aquí. Vale. Bien, entonces, vamos a abrir el entorno. Voy a explicar un poquito el entorno para situarnos y vamos a hacer nuestro primer programa. Vale. Mirad. Si me deja. Vale. Mirad, cuando entréis, esto lo voy a minimizar. Cuando entréis, lógicamente nos va a aparecer todo esto, porque yo aquí tengo pues los proyectos que yo he ido abriendo pues los días que llevamos de clase. Bueno, mirad, el entorno de desarrollo de NetBeans es como cualquier otro, exactamente. Tenemos, en primer lugar, tenemos la barra de menús, ¿de acuerdo? Si os fijáis, conforme voy moviendo, pues hay opciones que están activadas y otras están desactivadas, están en gris, ¿vale? Eso está en función de el estado en el que me encuentro. Vale. Después tenemos aquí la barra de botones de acceso rápido. Crear un nuevo fichero, crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto, restaurar, o sea, ir a avanzar hacia adelante, retroceder, etcétera, etcétera. Vale. Aquí hay unos botones muy importantes. Estos botones son los que me van a permitir compilar y traducir, compilar y ejecutar el programa. Y me diréis, ¿y qué es compilar? Bueno, no os preocupéis, vamos a ir viendo. Bien, en el lado izquierdo tenemos la ventana de proyectos, la ventana de ficheros y la ventana de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma de organizar la información en cualquier entorno de desarrollo y en NetBeans, pues exactamente igual. Todo programa que hagáis va a ser un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Pues básicamente una carpeta. Básicamente, una carpeta estructurada, organizada, eso sí. Vale. Después, en la parte de abajo podréis tener el inspector de objetos. Depende de cómo lo tengáis montado. Y después, aquí en el lado derecho, tenemos el área de trabajo, que es todo esto. Entonces, a la hora de crear un programa, yo me tengo que crear siempre un proyecto. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí abierto pues una serie de proyectos, como veis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo me creo yo un proyecto nuevo? Pues tengo dos opciones. La primera es irme a File, New Project. Y la segunda es clicar en el botón de acceso directo, de acceso rápido. Vamos a ver, exactamente igual. Entonces, yo voy a clicar y me voy a crear mi primer proyecto. A la hora de crear un proyecto tengo que configurar determinadas cosas, porque un proyecto es una carpeta, pero tiene un nombre. Entonces, si os fijáis, lo primero que me está pidiendo es diferentes tipos de proyectos. Yo tengo aquí diferentes tipos de proyectos que puedo ver.
¿vale? Entonces, en el entorno de IDE, pues, en el entorno de NetBeans puedo trabajar con Java, con HTML, con C++, con PHP, con ML, mucho de esto. Yo voy a trabajar con Java. Y si os fijáis, hay 3 tipos de proyectos. Java con Maven, Java con Gradle, Java con Maven. Yo utilizo Java con Maven, ¿de acuerdo? Bien. Si clico en Java con Maven, aquí me aparecen los diferentes proyectos, tipos de proyectos que yo puedo emplear. Vamos a utilizar siempre por defecto el que nos aparece, Java aplicado. Vamos a complicar. Vale. Clicamos en siguiente y aquí viene lo primero, lo más importante. Nos está pidiendo que le demos un nombre al proyecto. Todo proyecto tiene que tener un nombre. Vale. Pues vamos a hacer nuestro primer proyecto. Lo voy a llamar Proyecto Hola Mundo. Que se va a ser nuestro primer programa. Hola Mundo. Un detalle. Yo para esto soy muy quisquilloso, no tenéis por qué serlo vosotros, yo doy recomendaciones. Fijaos que tiene 3 palabras, proyecto, hola y mundo. ¿Y qué he hecho? He puesto la primera palabra en mayúscula. ¿Por qué? Porque es más fácil de leer. ¿De acuerdo? Entonces, acostumbraos a utilizar algún tipo de nomenclatura que os facilite la lectura. Vale. Después viene la ubicación del proyecto, es decir, ¿dónde lo voy a guardar físicamente? Pues siempre os va a dar una ruta por defecto. En este caso es NetBeans Project, Document, Profesor, User, C. Si yo quiero cambiarla, me voy a Browse y elijo la ruta. Vamos a suponer que lo quiero dejar ahí. Perfecto. Bien. Luego, aquí nos aparecen varias opciones de configuración. Y hay una que se pone package. ¿Qué es package? Paquete. ¿Por qué? Porque cada proyecto en Java tiene que tener un paquete. Y vosotros me diréis, ¿qué es un paquete? Lo iremos viendo más adelante. Otra carpeta. Bien, nos pone un nombre muy extraño. Nos pone com.mycompany.proyectolamundo. Fijaos que la última parte del nombre es el mismo que tiene el proyecto, pero en minúscula, ¿de acuerdo? Bien. A mí me gusta cambiarle el nombre, darle un nombre significativo. Yo a los paquetes siempre los llamo pack y lo que sea. Proyecto Hola Mundo. ¿Vale? Cuando veáis algo que pone pack, ya sabéis que es un paquete. ¿Vale? No porque ponga pack, es un paquete, pero si yo veo que pone pack, seguro que lo he hecho yo. ¿Vale? Vale. Y ya tengo configurado esto. Yo ya tengo creado, voy a crear un proyecto con un nombre, con ubicación y con un nombre de un paquete que va a estar incluido dentro del proyecto. Vale. Le doy a Finish. Entonces, si os fijáis, aquí me va a meter una carpeta, ¿lo veis? Me he metido un elemento que se llama Proyecto Hola Mundo, en cuyo interior, no lo vais a ver, pero en cuyo interior hay una serie de iconos. Source, packages, dependencias, Java dependencias, Project File, ¿de acuerdo? Y además, dentro de Source packages, si os fijáis, me he metido otro icono que es diferente, que se llama Pack Proyecto Hola Mundo. Y ese icono es como una especie de paquete. ¿Lo veis ahí? Es como algo que está envuelto, por así decirlo. Y en su interior hay un fichero que se llama proyectolamundo.java y tiene un icono diferente, ¿lo veis? Cuando veáis un fichero que tiene la extensión .java, significa que ese fichero contiene código fuente de Java. Y ahora me diréis, ¿qué es código fuente de Java? Bueno, pues, poco a poco. Vale. Vamos a irnos vamos a buscar en la ubicación, en mi caso estaba en NetBeans Projects, vamos a buscar la carpeta que hemos creado, que era esta. Proyecto Hola Mundo, ¿de acuerdo? Voy a abrirlo. Si os fijáis, al abrirlo me ha metido 2 elementos, una carpeta que pone src y un fichero que se llama POU.xml. El XML lo veréis en marcas. Vamos al src. Al abrir el src hay una carpeta que pone main. ¿Qué significa main en inglés? A ver. Principal. Principal. ¿Por qué? Porque el main va a ser el punto de arranque de la ejecución. Entonces, es el nombre que tiene la carpeta en cuyo interior va a estar digamos, el arranque de la ejecución. Al hacer un clic en él, ve una carpeta que pone Java. Y dentro de Java hay una carpeta que se llama Pack Proyecto Hola Mundo. Y dentro de Pack Proyecto Hola Mundo tenemos un fichero. ¿Y ese fichero cuál es? El fichero que me ha creado por defecto con el mismo nombre que tiene el proyecto. ¿Lo veis? Que se llama proyectolamundo.java. Pues bien, ese fichero, aquí, en su interior, tiene unas instrucciones, que es esto de aquí, que no se lee muy bien, porque está asociado con el bloc de notas y no me lo formatea. Eso que hay ahí es esto de aquí. Eso de aquí es el contenido de ese fichero. Y yo lo puedo ver, lo que pasa es que aquí no aparece formateado. Es decir, que cada vez que yo hago algo aquí, se me guarda físicamente en la carpeta correspondiente, en el fichero de la carpeta correspondiente. Y si lo cambiara aquí, también se cambiaría al otro. ¿De acuerdo? Vale. Bien, vamos a ver, voy a hacer esto grande, que se vea bien. Vamos a ver qué nos ha metido aquí. ¿Qué nos ha metido
NetBeans como proyecto inicial. Pues si os fijáis, yo tengo un código con unas instrucciones que de momento no conocemos. Fijaos en un detalle, hay palabras que están en azul, otras que están en negrita, ¿lo veis? Otras que están en verde. ¿Por qué? Porque los entornos de desarrollo nos facilitan la tarea de formatear, digamos, el texto para que sea más fácil de leer, ¿vale? Bien. Primero, aquí tenemos algo que empieza con barra, asterisco y acaba con asterisco barra. ¿Eso qué es? Eso es un comentario. Es decir, es algo en cuyo interior, lo que hay aquí, no importa. Puede estar escrito lo que sea. No lo va a tener en cuenta el ordenador, ¿de acuerdo? Vale. No lo toques, dejarlo. Después tenemos la palabra packaje, que aparece en azul. Y a continuación, ¿qué nos pone? Pack Proyecto Lamundo. ¿Y eso qué es? El nombre que yo le he dado al proyecto cuando he creado al paquete cuando he creado el proyecto. Es decir, que en el propio fichero .java me va a aparecer en qué paquete se incluye ese fichero. Entonces, esto no hay que tocarlo, porque si yo lo toco y le cambio el nombre, pues voy a tener un error. ¿Lo veis? Cuando veis un puntito rojo significa que algo he hecho mal. Algo está mal hecho. Vale. Después tenemos más comentarios, como veis aquí. ¿Vale? A vosotros, si lo hacéis desde casa, os aparecerá en lugar de profesor, pues pondrá vuestro usuario, el que estáis utilizando. ¿Vale? Esto ya lo veréis en el entorno. Yo aquí en esto no voy a entrar. Y ahora vamos a la parte importante. Esto es el código fuente inicial de la ejecución del programa. ¿Y qué contiene? Pues si os fijáis que contiene algo que se llama Public Class Proyecto Lamundo, que coincide con el nombre que yo le he dado a mi proyecto, ¿está claro? Y luego, en su interior, tiene algo que también es Public, Static, Void, Main, no sé qué. Vale. Un detalle, si os fijáis, yo tengo aquí llaves. ¿Veis que llaves? Llave que se abre, llave que se cierra, llave que se abre, llave que se cierra. Eso es lo que se llama un bloque de texto. En Java debemos acostumbrarnos a organizar la información por bloques. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una clase que es pública y que se llama Proyecto Lamundo y que contiene eso en su interior. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé que contiene eso? Porque está dentro de la llave que se abre y de la llave que se cierra. Entonces, recomendación. Poner las llaves a la misma altura. ¿Por qué? Porque es muy fácil de leer. Porque si yo tengo esto así, esta llave yo no sé dónde se abre. Si yo miro para arriba no lo sé. No hay ningún problema. Lo puedo poner, a la máquina no le preocupa, pero a mí sí. Entonces yo os recomiendo siempre que hagáis eso, que escribáis las llaves a la misma altura. Llave que se abre, llave que se cierra. ¿Qué haríamos con esto? Pues exactamente igual. La pondría a la misma altura. Entonces, esto es mucho más fácil que leer de lo anterior. ¿Por qué? Porque yo veo esto perfectamente y sé que esto está dentro de esto. ¿De acuerdo? Y esto, todo esto de aquí, está dentro de esto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi recomendación inicial. Vale. He modificado el código que me ha dado, por lo tanto, si os fijáis, se me ha activado el botón de grabar, que antes no estaba activo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a darle un clic y ya se me ha guardado. Ya lo tengo guardado, ¿vale? Bien. Si os fijáis, se me han activado estos botones que he comentado antes, que eran muy importantes, que antes no estaban, digamos, operativos. ¿Por qué? Porque antes yo no tenía nada. Pero es que ahora ya sí que puedo trabajar con el programa que yo he hecho. Entonces, fijaos en un detalle. Este es el programa que me ha dado Java, por defecto. Ahora veremos lo que hace. Y de momento no tengo ningún error. Lo que he hecho antes para comprobar cómo se genera un error es cambiarle el nombre. Si os fijáis, si yo le pongo eso, pues ya me da un error. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que tengo algo que se llama Proyecto Lamundos y eso por aquí no está. ¿Sí o no? No es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no consigamos escribir el código sin que me aparezcan los puntitos rojos por aquí, eso no se puede ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que depurar bien el código. Esto no tiene ningún error. Esto es correctísimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a compilar el programa. ¿Qué significa compilar? Significa traducir. ¿Por qué? Porque el ordenador no entiende directamente esta notación. No lo sabe. La máquina solo trabaja con ceros y con unos, básicamente. Entonces, hay que traducirlo para que la máquina lo entienda. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues se traduce con estos dos botones. Construir el proyecto o construir el proyecto, o perdón, borrar y construir el proyecto. Podéis utilizar el que queréis, va a funcionar exactamente igual. Entonces, cuando yo clic, aunque no es lo mismo, cuando yo clique aquí, ¿qué va a hacer? Va a coger estas instrucciones que hay aquí y las va a traducir a otro formato que la máquina entienda, ¿vale? Entonces, voy a darle al botón
Repito, le puedo dar porque no hay puntitos rojos. Es correcto, ¿de acuerdo? Le doy al botón y ¿el qué hace? Inicia un proceso en el cual me abre una barra de estado, como está aquí, ¿de acuerdo? Un proceso, y si todo ha ido correctamente, al final, ¿qué me pone? Que se ha construido satisfactoriamente. Es decir, se ha hecho correctamente, ¿vale? Es decir, ahora mismo ya tengo el programa preparado para que se pueda ejecutar en una máquina. Vale, vamos a volver a las carpetas que teníamos. Estábamos en Pack, Proyecto Lamundo, Java, Main, SRC, Proyecto Lamundo. Y si os fijáis, ahora me he metido una carpeta que antes no estaba, se llama Target, ¿lo veis o no? Hago el doble clic, fijaos lo que me ha generado todo aquí dentro, ¿vale? Un momento, Dios. Vale. Entonces, perdón. Ya lo iremos viendo esto más adelante. Lo que sí que me interesa es que ha creado un fichero que se llama clases. ¿Por qué? Porque todo programa en Java es una clase. Y ahora me diréis, ¿pero no habías dicho que era un objeto? Sí. Es que los objetos y las clases están relacionados. Eso ya lo veremos a partir de enero. Y fijaos que dentro de clase me he metido una carpeta que se llama Pack Proyecto Lamundo. Y cuando yo lo abro, ¿qué tengo? Tengo un fichero nuevo que se llama Proyecto Lamundo y pone .class. ¿Y eso qué es? Esto es un código que si yo lo abro, me va a aparecer aquí pues un galimatías. ¿Vale? ¿Esto qué contiene? Contiene instrucciones que en principio cualquier dispositivo es capaz de reproducir, siempre y cuando disponga de una máquina virtual de Java, que ya lo iremos viendo más adelante. La cuestión es que ese fichero ya tiene el código, este código traducido para que una máquina lo pueda ejecutar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo ejecuto yo este programa? Pues tengo estos tres botones, una especie de play, ¿de acuerdo? Nosotros de momento vamos a utilizar ese. Run Project, ejecutar proyecto. Le hago un clic y ¿el qué va a hacer? Va a coger ese fichero .class y lo va a interpretar para esa máquina, porque tiene una máquina virtual de Java. Si utilizáramos ese programa que hemos hecho, ese .class, lo lleváramos a un móvil, habría que utilizar una máquina virtual de Java diferente. Pero aquí voy a utilizar eso. Hago un clic y ¿el qué hace? Me va a hacer un barrido y me va a ir ejecutando las instrucciones de arriba a abajo. Entonces, cada línea es una instrucción. Es una instrucción, eso es una instrucción y así sucesivamente. Entonces, fijaos ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho un proceso aquí interno y al final, ¿qué me ha escrito? Un texto, ¿no? Hello World, hola mundo. Ese es el primer programa que se hace siempre. Entonces, tenemos una clase que se llama con el nombre del proyecto y en cuyo interior hay un método que se llama main. Y veréis, ¿qué es un método? Pues es una forma de reunir código. Main significa principal, significa que el punto de arranque de la ejecución es ese. ¿Y qué estamos aquí haciendo aquí dentro? Pues vamos a leer esto. ¿Qué os suena la palabra print? ¿A qué os suena? Imprimir. ¿Dónde? Hacia afuera del sistema. Es decir, hacia la salida estándar del sistema, que es ¿qué? El monitor. Y aquí le estamos dando un texto que va entrecomilla doble, Hello World. Entonces le estamos diciendo que imprima ese texto. Si yo quisiera, en lugar de ponerlo en inglés, voy a decirle a... Estoy acabando. Si yo quisiera que ese texto fuera diferente, pues lo modifico. Y cuando yo lo ejecute, me va a hacer la traducción y el contenido va a ser diferente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Voy a acabar ya, lo último. Entonces, ya habéis visto cómo hemos podido crear nuestro primer programa, por así decirlo, cómo se genera, cómo se compila, cómo se ejecuta, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que tenéis que hacer, la primera tarea que tenéis que hacer, que la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Es esa tarea. Aquí viene explicado también todo lo que hemos hecho. ¿Vale? Aquí explica pues, lo que tenéis que hacer. Es muy sencillo, es simplemente instalar el entorno de desarrollo, el JDK, y crear vuestro primero Lamundo, subís por un pantallazo, subís el resultado y punto, ¿de acuerdo? Tenéis hasta el 5 de octubre, ¿vale? Yo creo que tenéis tiempo suficiente para hacerlo. Si hiciera falta, retrasamos una semana. Pero ya digo que yo, una vez que se fija la fecha, ya no la toco, ¿de acuerdo? Bien, pues lo dicho, seguimos en contacto, os dejo con mi compañero y, bueno, esta asignatura es dura, es compleja. Cogerla con ganas, trabajar todos los días si podéis, porque lo vais a agradecer, ¿de acuerdo?
Pues lo dicho, nos vemos el próximo día. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.